Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros un día más en esta programación, primero de Koinonia Radio. Somos una programación católica que transmitimos desde la Arquidiócesis de Tijuana, para esta arquidiócesis, para la diócesis de Ensenada, también para la diócesis de San Diego, hasta donde llegamos en nuestro sitio en radio. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Tijuana, pues prácticamente a nuestros municipios, Tecate y Rosarito, a los cuales saludamos con mucho cariño. Y también estamos a través de internet con la posibilidad de llegar al mundo entero en tjcatólico.com. Ahí puede visitarnos y estamos seguros de que le convencerá, porque esta programación no tiene otra idea más que pronunciarse a favor de los valores, los valores cristianos, y también dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Grupo Tijuana. Nosotros nos reunimos desde ya hace muchos años ahí en la parroquia San Isidro Labrador. Si usted quiere conocernos, ahí le esperamos. Tenemos un grupo que es pequeño, pero que se ha mantenido, gracias a Dios, por más de 25 años aquí en esta arquidiócesis de Tijuana. Sin posibilidad de crecer más, no tenemos más que un solo sector aquí en Tijuana. Sin embargo, somos un movimiento que trabaja a nivel nacional. Somos el único grupo aquí en esta arquidiócesis, pero sabemos que hay muchos otros grupos como nosotros, hermanos con nuestro mismo carisma, trabajando alrededor de la República Mexicana. ¿Cuál es nuestro carisma?, se preguntará usted. Bueno, nosotros nacemos de esta inspiración de muchos hombres que dieron su vida en la persecución religiosa en México, en especial esta Liga de la Defensa Nacional, que fue una liga fundada por Anacleto González Flores, un abogado de profesión, un laico, era casado, tenía 2 hijos, su esposa evidentemente, y fue un hombre que consagró su vida también a la lucha por defender a la religión católica aquí en México. Él funda pues la Liga de la Defensa Nacional, con la cual el único propósito que tiene es dialogar con las diferentes personalidades del gobierno, del clero, por supuesto hacer un diálogo, hacer convenios de paz, todo a través del diálogo, sin tomar nunca algún arma para atentar contra ningún hermano, porque él, antes que cualquier otra cosa, era un muy buen católico, amante, por supuesto, de la Santísima Virgen y de la Eucaristía, que eran su alimento diario. La celebración eucarística no podía faltar dentro de sus quehaceres diarios, y también comulgar, hacerse como Jesucristo a través de recibir la comunión. Y fue precisamente el querido Anacleto González Flores quien intenta hacer un diálogo de paz con el que perpetró toda esta persecución religiosa en México entre los años 20, más o menos 20 y 30, que fue el momento más fuerte, los 10 años más difíciles de México, sin embargo no iniciados aquí, sino muchos años atrás. ¿Y quién fue este personaje? Pues Plutarco Elías Calles, el presidente de México, quien, no conforme con
la forma en la que los católicos llevaban su vida y la forma en la que los católicos manifestaban su fe en Jesucristo por las calles de todo el país, haciendo procesiones con el Santísimo Sacramento, queriendo levantar este enorme monumento a Cristo Rey. Estas manifestaciones de fe a Plutarco le desagradaban un tanto y decía, pues vamos a acabar con estas ridiculeces. Ese era el pensamiento de Plutarco Elías Calles, y vamos a terminar con estos cristeros, con estos hombres que despectivamente él llamaba cristeros. Cristeros, ¿por qué? Pues porque creían en Cristo, porque el centro de su vida era Cristo. Y uno de los principales, además de muchos sacerdotes, por supuesto, también que trataron de hacer diálogo con este hombre y con los suyos, no pudieron, y tampoco lo pudo hacer en su momento Anacleto González Flores, aunque dieron pasos importantes para que muchos otros siguieran la defensa de la fe. Si bien a ellos no les tocó dar por concluido un buen diálogo y un buen término de esta persecución, sí fueron los iniciadores del diálogo y de que muchos otros continuaran con esta defensa de la fe católica. Bien dicen que muchos inician la obra, pero no siempre son los que la verán terminada, y fue el caso precisamente de Anacleto González Flores, como de muchos sacerdotes, entre los que se cuenta, por ejemplo, San Cristóbal Magallanes, también Santo Toribio Romo, el Padre Pro, conocido como Padre Pro, es mejor conocido él, y bueno, una lista interminable de sacerdotes, muchos de ellos santos ahora, otros tantos beatos, y seguramente muchos, una fila grandísima que no conocemos ni siquiera sus nombres. Pues el día de hoy vamos a conocer un poco la biografía de Plutarco Elías Calles, aunque les vamos a presentar una biografía que no necesariamente está hecha por la parte nuestra, es decir, por la parte católica o religiosa, sino más bien es una biografía oficial. Es importante que usted conozca estos datos. Aunque es una biografía oficial, hay muchos datos que poco conocemos. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles viene de una familia desintegrada. Ese es un dato interesante, y de ahí viene también parte de su fuerte, pues, perdonen la expresión, pero incluso hasta rencor por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Hacia la Iglesia Católica. Plutarco Elías Calles no es muy bien visto para él la Iglesia, ni sus creencias, ni su profesión. Viene de una familia desintegrada, un hombre alcohólico que también fue militar, bajo una educación fuerte, recia y hasta poco amorosa, podríamos decirle. De ahí pues también puede arrancar muchas de su falta de carácter o su falta de caridad también, ¿por qué no? Vamos a conocer la biografía de Plutarco Elías Calles, vamos a conocer también todas las cuestiones que él estuvo organizando a fin de ver caída a la Iglesia Católica, que nunca lo logró, no pudo él y no lo podrá nadie, absolutamente nadie. Nadie en el mundo lo podrá hacer, porque Cristo es el centro de esta iglesia y Cristo jamás podrá ser derrotado. Esa es una noticia nueva para los que quieran, ¿verdad? Porque la iglesia no podrá ser derrotada. Hace poquito vi una de estas publicaciones en Facebook que decía, bueno, no han podido ni emperadores, ni presidentes, ni gobernantes, ni los grandes perseguidores de la iglesia han podido terminar con ella, pues mucho menos una publicación en internet, ¿verdad? Entonces es también noticia para aquellos que quieren ver en algún momento de su vida derrumbada y totalmente caída la iglesia. No lo verán sus ojos, créanme que no, porque Cristo es quien está fundamentando esta religión. Bueno, pues las persecuciones religiosas en México sucedieron en el siglo XIX, y pues de esta persecución religiosa resultaron muchos héroes, ciertamente, pero se quedaron solamente en su nombre de héroes,
porque muchos de ellos sí tomaron armas, a muchos no les quedó de otra también defender vida por vida, pues era la lucha constante, era precisamente esa guerra en la que se vieron envueltos muchos, que con tal de defender a sus familias, a sus hogares y defender sus propias vidas, tuvieron que tomar las armas, tuvieron que atentar contra los otros, y también estos se pueden quedar en título de héroes porque ciertamente ayudaron a la Iglesia Católica. Sin embargo, además de haber héroes, hubo santos, y son los que a nosotros nos interesan, que son los que fundamentan precisamente el carisma de este movimiento de Cristo Rey, estos santos que dieron su vida por la Iglesia. Nosotros tenemos el deseo, aunque sabemos que es una vocación, el querer ser mártires, es una vocación y se la pedimos a Dios, solamente Él sabrá si nos la concederá. A lo mejor ya lo somos y no lo hemos tomado de esa manera, porque vaya que hemos sufrido incluso el mismo desprecio de nuestros hermanos separados, hemos sufrido también la crítica y el fuerte juicio incluso de nuestras propias familias por estar en la iglesia, por estar metidos en nuestros movimientos, hemos sufrido incluso la traición, el dolor, el juicio de nuestros propios hermanos que están dentro del movimiento, y a lo mejor esos también ya son parte de nuestro martirio. Solamente Dios nos lo dirá y nos lo sabrá decir el día último, pero nosotros estamos felices y nosotros queremos dar nuestra vida por Jesucristo como lo dieron aquellos santos que hoy tenemos en los altares mayores, y que estamos en espera también de que muchos de ellos sean declarados santos por la Iglesia Católica. De esto hablaremos en los siguientes bloques del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Primero, de Plutarco Elías Calles, una biografía que pocos conocen, aunque es tomada como oficial. Vamos a conocer también los atentados que el mismo Plutarco Elías Calles y otros generales de México atentaron contra el monumento de Cristo Rey, muy representativo aquí en México, que está en Guanajuato, y también muchas otras cosas que podremos describir en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, regresamos con más. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo te invita a su encuentro número 37. Los días 11 y 12 de junio a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. Tendremos hora santa, oración de sanación, alabanzas y la Santa Misa. Contaremos con la presencia de nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, desde Venezuela, Monseñor Roberto Cipoll, y de Estados Unidos, la hermana Katia Arango. Entrada gratuita. ¡Te esperamos! Jesús Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos?, con la licenciada Rocío Gálvez, presidenta del Comité Nacional Provida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, en el Salón Cruz del Apostolado. Cooperación por persona 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Jesús Inmaculada.
El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Muy bien, pues vamos a dar inicio pues con este programa en el que vamos a hablar sobre Plutarco Elías Calles, que hemos dicho que fue el presidente en aquel tiempo de México, en el que se vio envuelto en esta fuerte persecución y que dio paso a mucha sangre derramada, sangre que gracias a Dios dio su fruto, porque muchos cristianos resultaron después de este derramamiento de sangre, en el cual Plutarco Elías Calles fue el gran antagonista de toda esta persecución religiosa. Sin embargo, no es él el primero en iniciar toda esta persecución. Él como da continuidad y da conclusión a esta persecución. Y bueno, bien, no ha concluido tampoco, no ha concluido del todo la persecución religiosa en México. Muy poco después de la independencia, ya en 1855, se desata la revolución liberal con toda su virulencia anticristiana, cuando se hace con el poder Benito Juárez allá entre los años 1855 y el año 1872, recordando que Benito Juárez fue un indio zapoteca de Oaxaca, que a los 11 años, con la ayuda de los carmelitas, aprende castellano, aprende a leer, aprende a escribir, lo que le permite ingresar también al seminario. Después se convierte en un abogado, en un político imponente, obligado por la logia norteamericana dentro de la Constitución de 1857 de orientación liberal, y las leyes de reforma empieza a aplicarlas también en 1859, una y otra vez abiertamente declarado en contra de la Iglesia. Vaya personaje también Benito Juárez, que vale la pena que hablemos en un solo programa de él, porque miren, fue ayudado por los carmelitas, aprendió gracias a ellos a leer, a escribir, a aprender el castellano, porque era un niño que solamente hablaba zapoteco, y ellos le enseñaron el castellano, le pagan sus estudios, le ayudan a profesionalizarse en los estudios, siendo él abogado. Y una vez que empieza él con estas logias masonas, pues ya resulta que ya no quiero a la Iglesia y no quiero saber nada de ella, al contrario, me promulgo en contra de la Iglesia, y él empieza a hacer la reforma que precisamente hace esta separación entre la Iglesia y el Estado, que la Iglesia no tenga posibilidad de tener absolutamente nada para ella, todo es del gobierno, llámense las escuelas, los hospitales, absolutamente todo, ya nada le pertenece a la Iglesia, sino que el gobierno pues hará las veces de dueño de todas estas instituciones. Y vaya personaje, ¿no? Qué duro, qué fuerte. Y él es el que empieza con estas persecuciones fuertísimas contra la Iglesia Católica, después de haber sido educado en la Iglesia Católica y de haber sido formado y de haber recibido su profesión por parte de los carmelitas católicos, por supuesto. Y es Plutarco Elías Calles quien viene caminando con toda esta idea de terminar con la Iglesia Católica, hasta que finalmente detona en la persecución religiosa entre los años 1926 y 1929. Vamos a conocer la biografía de Plutarco Elías Calles. Y cheque usted, aunque no habla mucho de la persecución religiosa, es importante que conozca a este personaje para que usted también saque sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque quería tan poco o nada a la Iglesia Católica. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre,
pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934,
dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Jesús Inmaculada te invita a su conferencia ¿A dónde van nuestros hijos?, con la licenciada Rocío Gálvez, presidenta del Comité Nacional Provida, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa, en el Salón Cruz del Apostolado. Cooperación por persona 100 pesos. Infórmate y reserva tu lugar al 664-804-4409 o 664-189-3525. Conferencia ¿A dónde van nuestros hijos? Invita Jesús Inmaculada. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos después de la pausa a este tercer bloque del programa La sangre de los mártires es semilla. ¿Cómo escucharon ustedes? ¿Cómo escucharon los que solamente nos siguen en radio? ¿Y cómo vieron ustedes esta biografía de Plutarco Elías Calles? Una biografía oficial, tengo que decirlo. Oficial me refiero a que el gobierno ha dispuesto estas biografías y hay diferentes, se las vamos a ir presentando, de los importantes personajes que nos interesan a fin de darle continuidad a este programa de La sangre de los mártires es semilla, es decir, todos aquellos que de una o de otra forma fueron parte de la persecución religiosa en México, entre ellos uno de los principales, Plutarco Elías Calles, aunque no el único. Es oficial porque el gobierno las ha autorizado y bueno, yo creo que de 6 minutos de biografía, si acaso un minuto y medio,
habrán hablado sobre la persecución religiosa que detonó Plutarco Elías Calles y su carácter. Vimos y escuchamos al principio, pues esta familia desintegrada que tenía, un padre alcohólico, un padre que lo abandonó, una mujer dedicada a la familia, pero también un tanto abandonando también a sus hijos por la preocupación del marido, etcétera. Que vaya que eso no es nada nuevo tampoco en México, ¿no? Así es lamentablemente y con mucha ironía tengo que decirlo, pero es el pan de cada día de México, el que las mujeres vivan solas con sus hijos y hagan las veces de padre y madre. Pues no fue el caso diferente de Plutarco Elías Calles. También un hombre que se involucró mucho en estas cuestiones espiritistas, con mediums, queriendo conocer el futuro y queriendo conocer y contactar a los muertos. Y a final de cuentas, después de tanto hacer y deshacer, Plutarco Elías Calles, digamos que tiene un momento de conversión en el que por supuesto también es llamado a la presencia de Dios, como todos lo seremos un día, y en el que Dios también le da oportunidades de arrepentirse y de hacer una conciencia, un examen de conciencia profundo y convertirse a Dios. Y Plutarco Elías Calles, al final de sus días, se confiesa, cree en un ser supremo, cree en Jesucristo, dice creer en Jesucristo, y es como conocemos que finalmente termina sus días Plutarco Elías Calles. Lo que no cuenta la biografía, pues es todo lo que sucede en estos años desde que él toma la presidencia, desde 1924 hasta 1930 y algo, 34, 33, 34, es decir, son muchos años, casi 10 años en los que él sigue siendo cabeza y es bien decía la biografía, también el que mueve los hilos, incluso fuera él de ser presidente, mueve los hilos de muchas personalidades. Después de la presidencia de Juárez en 1855, México fue gobernado casi siempre, como también lo conocemos por la historia que nos han contado, por generales: Porfirio Díaz, por ejemplo, el general Huerta, el general Carranza, el general Obregón, y ahora en una forma aún más brutal, todos ellos siendo perseguidores de la Iglesia Católica. Ya les presentaremos también sus biografías. Y bueno, de una forma más brutal y quien concreta toda esta persecución, pues el general Plutarco Elías Calles, que es el que reforma también el Código Penal y se lanza una llamada Ley Calles que se empieza a impulsar en 1926, donde uno de los primeros decretos de Plutarco Elías Calles es expulsar a todos los sacerdotes extranjeros, sancionar multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa o establezcan escuelas primarias o visiten a los religiosos o a los clérigos dentro de las cárceles y se reúnan también de forma clandestina. Serán todos reos de muerte y reos para la cárcel, por supuesto, pero de oponerse serán indudablemente reos de muerte. Van a ser todos expulsados aquellos que no acepten las leyes dentro de la ciudad, dentro del país. Es por eso que el país también empieza a quedarse un tanto solitario, porque se tienen que ir, tienen que levantar el vuelo muchos sacerdotes extranjeros, que vaya que también México ha sido un albergue grande de sacerdotes extranjeros que ayudan a la evangelización, ¿verdad? Y ahora todos ellos tienen que tomar sus cosas y salirse del país, porque sencillamente a nuestro querido, y lo digo con toda la ironía, al general Plutarco Elías Calles no le gustó que haya extranjeros y mucho menos dando a conocer a Cristo en este país. Vamos a conocer ahora también los secretos del cubilete. El cubilete es también conocido, el monumento a Cristo Rey, que está en Guanajuato, allá en Silao, Guanajuato. Vamos a conocer los secretos. Entre esos secretos también aparece el general Plutarco Elías Calles. Cuando en 1925 el Papa Pío XI proclamó la fiesta de Cristo Rey, recordó que de distintas formas en todo el mundo
se venía preparando la consagración de esta fiesta. Particularmente en México, la devoción a Cristo Rey fue la que sostuvo al pueblo católico durante los años de persecución. Esos mismos mártires que murieron con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Ahogado en sus gargantas. Pero el reinado de Cristo tiene trono en el corazón mismo del país, en el centro geográfico de México. En Silao, Guanajuato, se levanta el imponente Cristo Rey del Cubilete, que con los brazos abiertos acoge a todo el pueblo mexicano, el mismo que sobrevoló su santidad el Papa Benedicto XVI durante su visita a México. Pero la historia de nuestro Cristo Rey se remonta a 1919. Todo comenzó con una visita que el señor obispo Emeterio Valverde y Telles hizo a la ciudad de Silao. Y entonces, al ver para acá, estando en un templo llamado El Perdón, ve el Cerro del Cubilete en alto y dice: me gustaría celebrar una misa en aquel cerro. Y quedó la idea. Entonces se unieron las voluntades del padre Eleuterio de María Santísima Ferrer y don Felipe Bravo Araujo, presidente de la Adoración Nocturna Mexicana, a la del obispo Valverde. En 1920 se levantó el primer Cristo Rey del mundo en el corazón de México, pero ese no es el mismo monumento que vemos hoy. Para 1923, ese primer monumento se bajó a donde hoy se encuentra la ermita, para dar pie a la construcción de un segundo monumento, del cual el entonces nuncio apostólico en México, Monseñor Ernesto Filippi, solo pudo colocar la primera y única piedra, pues el gobierno lo tomó como una agresión y lo expulsó del país. 5 años después, en 1928, el primer monumento fue dinamitado por órdenes de Plutarco Elías Calles. Se dice que con sus restos se construyó la ermita que hoy vemos. Ante las negativas del gobierno, pero el deseo creciente del pueblo de un monumento a Cristo Rey, se construyó, en secreto, un tercer monumento en una de las capillas de la Catedral de León, que se mantiene hasta nuestros días. Tras la persecución religiosa, una vez que las relaciones entre el Estado y la Iglesia se habían al menos tranquilizado un poco, el gobierno autorizó la construcción del cuarto monumento, conocido como el Monumento de las Nubes. Entonces este monumento también se hace en otro momento muy preciso de la historia, ya no solamente de México, sino del mundo. Acuérdense usted que en el año de 1944 todavía estaba la Segunda Guerra Mundial. Y por eso el argumento que se le dio al señor presidente Manuel Ávila Camacho fue: señor presidente, queremos que nos conceda el permiso de construir el monumento a Cristo Rey de la Paz. Queremos pedir por la paz, el mundo está en guerra y es necesario tener un lugar especial para pedir por la paz. Y de hecho, se concedió el permiso. El señor presidente de la República dijo: díganle al gobernador de Guanajuato que les facilite todos los permisos para que se pueda construir ese monumento. Me parece una causa muy noble. Pero pronto se presentó un nuevo proyecto, un monumento más grande y ambicioso. Es el Cristo Rey que hoy conocemos. A 2.600 metros sobre el nivel del mar se encuentra la imponente estatua de 20 metros de altura y 80 toneladas de peso. La simbología del monumento no es menos importante: una semiesfera en forma de hemisferio que simboliza el universo, sobre la que se levanta la estatua de Cristo Rey. A su lado, 2 ángeles ofreciéndole la corona de la gloria y del martirio. La esfera reposa sobre 8 columnas que representan las 8 provincias eclesiásticas de México. Al interior de la capilla también encontramos las coronas del martirio y la gloria. Sin duda, lo más impresionante es la custodia monumental. Pero quizá el mayor secreto sea una pequeña capilla que se encuentra al interior de la estatua, a la altura del corazón. Estamos en la parte de Cristo Rey dentro, en la parte del pecho. Y aquí es el altar. Antes se celebraba la Santa Misa. Fue idea del sacerdote Bentancur. Él celebró la primera Santa Misa aquí. Y el señor Monseñor Vicente Villegas consagró este altar en 1955. Es un espacio muy pequeño donde apenas caben 12 personas
para la celebración de la Santa Misa. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humanidad. Equas Primas, 1925. Hoy, en todo México vuelve a resonar el grito de ¡Viva Cristo Rey!, ya no ahogado en sus gargantas, sino vibrando en los corazones de un pueblo que acoge la fe que le ha dado identidad. Para yoinfluyo.com, Paola Villela. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Concierto conferencia, una guitarra, un periodista. En concierto, Javier Batis y Sandy Caldera. Y la conferencia con Jaime Septién Crespo. Te esperamos en el Teatro del Secut viernes 22 de julio a las 6:30 de la tarde. Cooperación, 120 pesos. Informes y reservación de boletos 971-0557. O puedes comprar tus boletos en línea en www.ticketmobile.com.mx. Concierto conferencia con Javier Batis, Sandy Caldera y el conferencista Jaime Septién Crespo. Invita Periódico Presente. Si estuvieras aquí, de rodillas te entregara el corazón. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Y estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Último bloque, ¿verdad? Último bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla, qué rápido se nos ha ido. Estamos hablando de un personaje que fue parte importantísima, desafortunadamente, y antagonista de esta historia de la persecución religiosa, que es increíble, pero debería de contarse desde muchos ámbitos. Por ejemplo, la escuela no nos habla de esto. Y Plutarco Elías Calles fue un presidente de México. Entonces debe de contarse por lo menos los hechos importantes y trascendentes del periodo presidencial de este personaje, Plutarco Elías Calles, y no lo conocemos. Los libros oficiales no nos hablan de esta parte de la historia de México, porque es parte de su historia. Ya si no lo quieren ver como un asunto religioso, sí es un asunto histórico, y la escuela no nos lo cuenta. Eso es por una parte. Y ahora, increíblemente, también hay muchos católicos que desconocen esta parte de la historia, y hay que tener cuidado, porque hay un dicho que dice que quien desconoce su historia está condenado a repetirla, y ojalá que no sea ese el caso de México, que por ignorar nosotros, o desconocer, vaya, no por decirnos ignorantes ni nada, pero por no conocer esta parte de la historia, no nos vayamos a ver condenados a repetirla, porque sería muy duro ya en nuestros tiempos. Y se sigue repitiendo de pronto esta persecución religiosa
porque sigue habiendo muchas cosas en contra de la Iglesia Católica. Por ejemplo, todos aquellos que no están a favor de la vida, pues todos los católicos debemos estar a favor de la vida. Entonces eso ya es un atentar en contra de la misma Iglesia. Hay que tener mucho cuidado y tener nuestros ojos muy abiertos y nuestro corazón muy dispuesto también a ser dóciles a la gracia y a la voluntad de Dios. Pues bien, vamos a continuar. Hemos visto ya la biografía de Plutarco Elías Calles, hemos visto también los secretos del cubilete o de Cristo Rey del Universo allá en Guanajuato, cómo es que Plutarco Elías Calles también hace que detone este monumento, y de este monumento que detonó en una bomba queda solamente la cabeza de Cristo, y ahí está en una exposición en un pequeño museo que actualmente está ahora en el Cristo ya nuevo, grande, que está impactante también y que sobrevoló en aquel tiempo que vino el Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito. Bueno, pues continuando ahora, repitiendo el truco de los tiempos de Juárez, también en el tiempo de Plutarco Elías Calles, una secretaría de gobierno callista hace un ridículo intento, y hay que decirlo así, un ridículo intento de crear una iglesia cismática mexicana, esta vez en torno a un precario patriarca Pérez, que finalmente murió en comunión con la iglesia. ¿Ustedes saben quién es el patriarca Pérez? ¿Cuál fue la iglesia que se fundó con tal de eliminar a la Iglesia Católica? Vamos a darle cabida a las sectas, no importa. Ese es otro de los grandes detalles que le debemos a Plutarco Elías Calles, el crecimiento fuertísimo en México de las sectas. Y una de esas primeras que tomó gran impulso fue el del patriarca Pérez. ¿Quién es él? Pues es el fundador nada más ni nada menos de la Iglesia de la Luz del Mundo, que una vez que dice él, pues vamos a tomar un poquito a nuestro favor lo que está sucediendo en México, están acabando con los cristianos, vamos a imponernos nosotros, y sí, vamos a hacer lo que el gobierno quiera. Eso fue lo que dice el patriarca Pérez, que es el fundador de la Luz del Mundo, y dice, sí, efectivamente, nosotros tomaremos como oficial también el partido del gobierno, no vamos a olvidarnos absolutamente de nada de lo que dice Plutarco Elías Calles, y vamos a utilizar todas las reformas que el gobierno esté disponiendo a nuestro favor para nosotros crecer como una secta dentro de México. Ante el fracaso de Calles, la Luz del Mundo quiso también tomar su lugar, adoptando totalmente los lineamientos del gobierno mexicano. Esté o no esté Plutarco Elías Calles, la Luz del Mundo ya se dispone completamente al gobierno y a lo que él decida, con tal de no tener problemas. El hermano Samuel, que es el patriarca Pérez, que es el fundador, su nombre es Samuel. El hermano Samuel pertenece a la masonería del rito oriental mexicano y ha transmitido a sus seguidores todo el odio de la masonería a la Iglesia Católica también, a la que atacan con los mismísimos argumentos y lenguaje que utilizaban los jacobinos de los masones en el gobierno. Ay, nomás se los dejo. Y no puede extrañarnos el éxito de esta secta si está patrocinada por el poderosísimo mando de la masonería internacional para tener una iglesia sumisa al poder político, cristalizando el sueño de Calles. Así que esto también es totalmente fuerte para nosotros, que en esta persecución religiosa no solamente murieron muchos se tuvieron que ir de nuestro país, que ayudaban al evangelio en nuestro país, sino que también se dio gran apertura a las sectas, principalmente a aquellas que comulgaban con el gobierno, que todas, o por lo menos las más fuertes, en este caso la Luz del Mundo, dijo sí al gobierno, todo lo que diga el gobierno, todo lo que diga la masonería, sí, para nosotros crecer. Y creció, y mucho. Aquí nosotros, por ejemplo, en Tijuana, y esto nace en Guadalajara, principalmente en Guadalajara es donde nace la Luz del Mundo. Aquí nosotros en Tijuana tenemos una de las más grandes ahí en la colonia Buenavista, un templo grande. Allá en La Libertad hay otro, y muchos pequeños, incluso aquí en esta comunidad de Camino Verde hay una, aquí cerca del santuario de San Sebastián. Sí, ¿verdad? Por allá abajito hay una.
y a una cuadra del santuario. Y crecieron mucho, pero todo esto ayudando a cristalizar el sueño de Plutarco Elías Calles de terminar con la Iglesia Católica, cosa muy lamentable. Nosotros como soldados de Cristo Rey habremos de mantener nuestra espada en lo alto, y nuestra espada es Cristo, y nuestra victoria es Cristo, y nuestra salvación está en Cristo. Por eso seguiremos siendo siempre soldados de Él. Caigamos, iremos a caer, iremos a morir, no importa, pero morir con Cristo. Esos son precisamente los santos, y esos son precisamente también los mártires, los que son testigos de la fe, sin mirar siquiera una corona de laureles. No, nuestra corona será de espinas, y con esa es con la que nos conformamos, y más que conformarnos, con la que nos sentiremos victoriosos. Les vamos a dejar precisamente con esta canción de la espada del Espíritu. Con esta nos despedimos. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix. Muchas gracias a todos ustedes. Y en estos siguientes programas esperemos, con el favor de Dios, estarles presentando biografías interesantes de estos personajes que lamentablemente también tuvieron mucho que ver en la persecución religiosa como antagonistas. Vamos a conocerlos en siguientes emisiones. Por ahora nuestro programa terminado, les dejamos con esta canción, y como siempre decimos en este programa, ¡viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Con nosotros una espada y nos toma en su derecha poderosa. Se levanta el Señor a hacer la guerra, con justicia el enemigo vencerá. Y con su fuego enardeciendo nuestro pecho, sus guerreros avanzamos jubilosos, a batir con mano fuerte e intenso brazo a las huestes del mal del enemigo. Marchando al frente de nosotros está un bravo capitán de gran poder y de gran fuerza, Jesucristo, Hijo de Dios, León de Judá. A él seguimos y en su nombre combatimos. Libre vestidos hemos sido de armas nobles, de las armas de la luz del Señor mismo, armadura invencible, escudo fuerte, y la espada siempre fiel de su palabra. No nos domina nunca el miedo a la derrota, la victoria está ganada en Jesucristo, abatidos ya la muerte. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva